ella para que el Señor la use. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a orar. El Señor les bendiga. Amén. De verdad que bueno, si da temor. El Señor Jesús nos ayude. Amén, amén. Ponernos lentes. Vamos a dar las diapositivas, pero quiero que me acompañen a leer en el libro de 1 de Corintios, capítulo 6. Quiero que leamos de los versículos del 9 al 11. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice, su palabra dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Bueno, demos un gloria a Dios, nos podemos sentar. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bueno, espero estén orando por mí aquí. Señor Jesús. Cuando meditaba en el tema que me corresponde es aspectos psicosexuales y la ideología de género. ¿Qué factores intervienen? Ese es el tema que me corresponde para esta noche. Gracias al Señor. Bueno, para todo conocimiento, ustedes saben que toda sabiduría viene de parte del Señor. Amén. Amén. Cuando meditaba en esta porción de la palabra, yo la he leído muchas veces, pero en esta semana pasó algo inusual, que el Señor me despertó muy temprano y me fui a orar y comencé a meditar. Este versículo me daba vueltas y dice, pero ¿por qué pienso tanto en este versículo? Y resulta que el Señor me trajo a mi mente algo que yo había olvidado. Cuando era niña, ¿saben los testigos de Jehová que llegan a las casas? Acostumbraban a llegar y mi familia toda salió corriendo. Y la vez que se quedaba en la puerta era yo. Tenía como 10 años. Y recuerdo que una muchacha llegó y me leyó esta porción de la palabra. Tenía como 10 años nada más. Y de ahí empecé a leer la Biblia, a pesar de que no estaba en la iglesia. Pero este versículo hizo algo en mí. Cuando yo comencé a leer, había palabras que yo no entendía, porque no es como los niños de ahora, que tú le hablas y ellos conocen todas las cosas, y más te las explican y te dan conceptos, ¿cierto? Pero en la época de uno no había internet, piensa que será idolatría, yo no tenía esos conceptos claros. Pero había una palabra de las que estaban aquí, de estos 10 pecados que menciona el apóstol. Había uno que a mí me hacía clic y era uno que decía ni los borrachos, porque a mi papá le gustaba beber. Yo vengo también de una familia disfuncional. Y recuerdo que cuando ella me leyó ese versículo, yo dije, anda, mi papá no va a heredar el reino de los cielos. Y yo, cuando él llegó a la visita, yo salí corriendo a decirle, y le leía este versículo. Cogí la Biblia empolvada de mi abuelita y se la leí. Y le dije, papá, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y yo entendía que había algo, había un listado, ¿cierto? Sí, amén. Nosotros a veces clasificamos qué pecado es más fuerte que el otro. Pero aquí entendemos que todos están en el mismo. Dios no hace diferencia. No tiene diferencia entre uno y el otro. Años después, cuando conocí al Señor, y el Señor me sacó, porque el Señor es el que nos saca, el que nos rescata, aleluya, ¿cierto? Entendí entonces la otra parte, que dice, yo creo que me toca a mí pasar, ¿verdad? Que dice, y esto erais algunos, porque yo no lo había entendido, yo me había quedado solamente
ahí hasta el listado de los 10 pecados. Y yo decía, cuando ya fui más grande, yo dije, yo también estoy en ese listado. Y yo necesito al Señor. Yo necesito que Dios haga algo en mi vida. Amén. Y comencé a entender y dice, y esto erais. Y qué bueno que uno del Señor entiende que esto erais, que es pasado. ¿Cierto? Ya no soy así. Qué bueno entender que ya no somos así. Y entender de que el Señor no solamente no hace distinción de pecado, sino que su gloria y su poder pueden restaurar cualquiera de esas condiciones. Amén, amén. Y que para el Señor ninguna de esas condiciones del pecado del ser humano, para el Señor es imposible. Todas son posibles cuando nosotros, ¿cierto?, llegamos al Señor. Aleluya. Amén. Y a veces uno duda, porque ¿quién le pone el límite es uno? Incluso Dios ya te ha hecho el milagro, Dios ya te ha restaurado y tú a veces ni lo crees. Porque eso nos pasa. Todavía vivimos como cargando con algo que ya Dios nos limpió. Pero bueno, el Señor nos sigue ayudando. Yo siento que Dios va a hacer algo especial. Y está haciendo algo especial. Ya el Señor viene trabajando, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, este tema no es fácil, pero bueno, en el nombre de Jesús dice, no hay pecado que esté más allá del poder del perdón de Cristo, aún la homosexualidad. No hay pecado que esté más allá de ese poder del Señor. Como decían nuestras hermanas Ayudiana ayer, nos hablaba de que la creación está clara, que el Señor tiene un diseño único, ¿cierto? Varón y hembra los creó. Y eso nos dice la palabra y hace una distinción especial cuando hace al ser humano. Porque cuando dice, Dios hizo los cielos y vio Dios que era bueno. Dios hizo la tierra y vio Dios que era bueno. Pero cuando dice que hace al hombre y a la mujer, Él hace como una característica especial. Él da algo que dice, y era bueno pero en gran manera. O sea, Él habla de todo lo que es bueno y de lo perfecto de esa creación original del Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Partiendo de este principio que es nuestro principio, porque nosotros creemos en la creación divina del Señor. No me pasa. Ya. Entonces vamos a ir entendiendo qué es lo que dice entonces la ciencia con respecto a esto de la ideología de género. ¿Qué es lo que dice? La ciencia dice lo siguiente. Francis Collins es un genetista norteamericano que fue el que dirigió el proyecto de genoma humano. Y yo estoy colocando todas las partes para que si usted necesita investigar, allí está. Dice, en el libro que se llama Lenguaje de Dios, página 260, dice que la orientación sexual no está codificada por el ADN ni predeterminada por él. Porque es que a veces nosotros lo tenemos claro, pero cuando queremos ir a decir que no es así, nos quedamos como enredados. Como que no sabemos cómo explicar que realmente es así. La ciencia está intentando justificarlo, los grupos de ideología de género están intentando justificar esta condición desde la ciencia, pero ellos no lo han podido hacer ni lo podrán. Amén, amén. La verdad es que no lo pueden hacer porque Dios dijo X, Y, no hay más. Entonces ellos han intentado, y este hombre que estuvo en ese proyecto del genoma humano, él dice, no, que realmente no hay un gen que diga y que explique la conducta homosexual. Después se hace un estudio publicado en la revista Ciencia, utilizó, mire, 409,000 personas en el Reino Unido y 68,500 más, todas con condición homosexual. Se les hizo un estudio genético a cada una de esas personas y también concluyeron que la homosexualidad no estaba determinada genéticamente. Entonces usted tiene una base para decir, no, disculpa, no se nace como homosexual. Amén, amén, amén. Amén. ¿Qué dice la Asociación Americana de Psicología? Es la APA, que es la que dirige los procesos psicológicos
prácticamente en todo el mundo, dice que no hay resultados que hayan surgido que permitan a los científicos concluir que la orientación sexual está determinada por cualquier factor o factores en particular. O sea, está diciendo que no es heredada. O sea, que mire que ya hasta los psicólogos a nivel mundial lo tienen ahí establecido, pero ¿qué es lo que va pasando después? Ahí está, hay una página de la APA y ahí está el número de la página y el nombre del artículo y la fecha en que está publicada, porque usted lo puede encontrar. Entonces, si no está determinada genéticamente, ¿qué es lo que pasa después? ¿Por qué? Porque hay personas que uno dice que hoy desde pequeñito yo le estoy viendo unas cosas como diferentes, ¿cierto? Porque muchos dicen, no, pero es que yo creo que sí, porque cuando tenía tantos años yo lo vi. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar hoy con la ayuda del Señor, y es el factor ambiental. ¿Cómo el factor ambiental afecta al ser humano aún desde el vientre? Amén. Miren, por ejemplo, allá hay un gen, los genes, y vemos una plantita. Si usted siembra una plantita y esa planta ni le echa agua, ni le da el sol como algunas de mi casa, se me olvida a veces, ¿qué le pasa a la planta? Se seca o no crece igual o se pone como amarillita, ¿cierto? Hay un factor ambiental que influye en el crecimiento y en la expresión de esa planta. Pero si yo la cuido todo el tiempo y estoy regándola, echando, y se pone hermosa. Entonces, ¿cómo el factor ambiental influye hasta en una planta? Entonces, ahí, así como lo hace con eso, también pasa con nosotros. Entonces, vamos a mirar nosotros el ambiente, que es la parte psicológica que vamos a tratar en esta hora. Y voy a hablar de un factor que se llama epigenética. Dice que este es un factor ambiental a considerar. Voy a explicarlo con la ayuda del Señor. El gen viene con unos datos, un código, ¿cierto? Para que se vaya formando cada parte de nuestro cuerpo y de nuestro ser. Pero ¿qué pasa? Que ese gen, voy a decirlo así, se pone como un vestido. Y hay vestidos transparentes que el gen permite que el gen se exprese. Pero hay vestidos que son más gruesos que no permiten que se exprese ese gen. A eso se le llama epigenética. Es como el vestido que se pone el gen. ¿A qué llamamos a eso? Es la marca, como la huella. Una huella que se va generando desde el vientre por diferentes condiciones que las vamos a ir mirando. Por ejemplo, si la mamá dentro del vientre tiene emociones, porque el hecho que se hayan embarazado no quiere decir que no tengamos emociones, ¿cierto? Se alegra, el hermano hablaba la otra vez de todas las los neurotransmisores, hablaba de la dopamina. Cuando uno está alegre, comienza el cerebro a segregar dopamina, ¿cierto? La oxitocina, endorfina, serotonina, y esas son como el cuarteto de la felicidad. Entonces, cuando a usted le dan, por ejemplo, una noticia agradable, todos esos neurotransmisores se activan y su cerebro comienza a segregar. Pero resulta que el bebé que está dentro y en gestación, esos neurotransmisores les tocan, los afectan. Cuando la persona, por ejemplo, estoy hablando de la felicidad, pero si me voy a otro estado emocional, como la ansiedad y la depresión, que es muy común, aún en este país, es muy común. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se segrega allí? Entonces se segrega dopamina, adrenalina y cortisol. Y eso, en los primeros meses de embarazo, entran en el cerebro y dejan una huella, dejan una marca en el cerebro. Y si esa condición de la madre es continua, porque de pronto usted se asustó, hoy llegó, pasó algo y usted se impresionó, se asustó, el corazón se le aceleró, se le subió el cortisol, pero después pasó el susto y chao. Pero si la situación, si el estado anímico de esa madre es constantemente a un estado depresivo o a un estado ansioso, ese bebé que está en gestación está recibiendo esas marcas en su cerebro. Y está haciendo ¿qué cosa? Que esas marcas están modificando el gen
que venía a ser de una determinada manera. ¿Sí me estoy haciendo entender? Díganme amén. Sí. Amén, 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 amén. Porque es un tema de ahí, más o menos, ¿cierto? Entonces, cuando esas marcas llegan al cerebro, el bebé que está en gestación, su cerebro comienza a hacer eso. Miren, hubo unos estudios que se hicieron con unas madres embarazadas después de la Segunda Guerra Mundial. Estas madres estaban embarazadas y resulta que porque como habitaban en guerra, ¿qué pasó? Que no había escasez de alimentos, ¿cierto? No había comida y estas madres pasaron hambre durante su embarazo y su gestación. Después de muchos años se hizo estudio con todos estos bebés que nacieron de esas madres y resulta que como el cerebro estaba condicionado desde el embarazo a que tenían que tener poca comida, esto cuando salieron y se fue la guerra y llegó la comida en abundancia, estos bebés o estas personas cuando crecieron tenían predisposición a la diabetes. ¿Por qué? Porque su cuerpo estaba predispuesto a consumir menos cantidad de comida y de nutrientes. Entonces fíjense, y se están haciendo estudios también desde la epigenética, cómo trastornos mentales se pueden ir modificando desde la madre hacia el bebé a través de este proceso. Entonces, miren lo importante, porque a veces no le damos importancia cuando las madres están embarazadas. Amén, amén. Entonces, aquí el llamado es para el papá, para la mamá y para todos los que están en la casa. Para todos, porque todo influye. Imagínense ustedes un padre que llegue todos los días a dar lora, cantaleta y es grosero y agresivo. Ese impacto psicológico no solamente afecta a la madre, sino que también está afectando a ese bebé que viene en gestación. Porque el cerebro en los primeros 3 meses de embarazo es cuando comienza a formarse. Entonces mira lo importante que estas cosas pueden modificar. Ahora, voy a irme ya dentro de este término que estamos hablando de la biología. Si una madre se entera de su embarazo y en sus primeros meses de gestación hace rechazo a su bebé por las condiciones que tenga, porque la economía no le da, porque el marido, el que le puso el bebé, se fue, porque tantas razones. ¿Usted qué cree que está pasando en el cerebro de ese bebé? Hay una marca, hay una impresión en ese cerebro de que soy rechazado. Amén. Y esa es la primera marca. Y uno dice, pero ¿por qué? Si después que nació yo quise, pero ya hay una huella allí. Pero qué bueno que el Señor, hasta eso Dios lo cambia. Amén, amén. 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 Eso Dios lo puede cambiar. Amén. Amén. Tenemos que creerlo, mi hermano. Amén. Entonces, este señor David Baker hablaba de la programación fetal. Y él habla de esas interacciones entre los genomas y el ambiente. Dice que provocan cambios morfofuncionales con expresión conductual. O sea, es decir, que no solamente se hace la huella, sino que comienzan a ver, cuando dicen morfo, es que se cambia la estructura y para qué estaba determinado ese gen hacer. Hay una modificación. El gen no cambia. Ojo, el gen no cambia. ¿Qué cambia? La expresión que va a tener ese gen. La expresión que tiene el gen. Entonces dice que todo lo que se llama estrés prenatal, ¿cuáles son? Estrés físico, mala nutrición, esos impactos hormonales, esos impactos psicológicos de la madre, la interacción con drogas, todo eso afecta al bebé que viene en gestación. Entonces puede causar alteraciones incluso hasta la vida adulta. Uno dice, ay, no, solamente unos años, no. Eso puede perdurar hasta la vida adulta. Miren, o sea, de verdad que uno, bueno, Dios es bueno, ¿verdad? Porque el Señor nos enseña en su palabra cómo debemos nosotros conducirnos. Y si nosotros hiciéramos lo que dice aquí, nos evitáramos tantas cosas. Amén. Entonces dice que produce alteraciones y de ahí trastornos del aprendizaje. Por ejemplo, se ha comprobado que los niños con condiciones TDAH, que es el déficit atencional y hiperactividad, también proviene de estas condiciones de la madre en el útero, del bebé en el útero. Entonces vamos a seguir. Vamos a entrar
a esta parte que es el desarrollo psicosexual, hay un teórico que se llama Sigmund Freud, que es el que postula esta teoría, a pesar de que tiene hace mucho tiempo que se postuló, todavía sigue vigente, y habla de las fases del ser humano desde esta teoría psicosexual. Y él empieza con la primera, que es la fase oral, el bebé, y en esta etapa el bebé crea un vínculo estrecho con la madre. ¿Por qué la lactancia materna es importante? No solamente porque provee alimentos, sino porque en ese momento de lactancia, de que el bebé sienta el latido de tu corazón y tú sentir el de él, se genera un vínculo que es necesario e importante que la madre tenga con su bebé. Amén. Entonces, y ese vínculo le genera al bebé algo que se llama confianza. El bebé entra en confianza y siente que el mundo donde está es seguro para él. Cuando la madre no satisface las necesidades del bebé en estas etapas, el bebé siente que hay un peligro. Y entonces vemos bebés que son predispuestos. Es más, ya hay conceptos de bebés que tienen estrés. Hoy en día hay conceptos psicológicos de bebés con estrés, de bebés con depresión, para que usted sepa que ya los hay. Y uno dice, pero ¿cómo un bebé se va a deprimir? Pero ya hay conceptos así. Hoy en día, cuando hay situaciones que no se cumplen o que no se dan. Esta etapa es hermosa, ¿verdad? Viene esta segunda etapa, que es la etapa anal, que viene de 12 meses a 18 meses. Y aquí vamos a prestar atención, porque esta etapa es súper importante. Los niños hacen el apego con la madre, tanto varones como mujeres, en la primera etapa, porque depende, ¿cierto? Su vida depende de su mamá, porque es la que le provee el alimento. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué debe suceder aquí? En el segundo semestre, o sea, a los 2 años y medio, el bebé, por ejemplo, ya debe empezar una independencia. Ya el niño de 2 años y medio debe saber a qué sexo pertenece. 2 años y medio, ya debe saber que soy como mi papá o soy como mi mamá. El varón, en esta etapa, las mamás que tenemos hijos varones, las mamás tenemos que irlo soltando para que se empiece a identificar con su papá, porque muchas dificultades de la percepción, porque la ideología de género es un problema de percepción. Yo me percibo mujer, hombre, aunque es algo no es natural, pero tú tienes que entenderlo. Pero es algo perceptivo, es algo subjetivo, no es algo que es real, pero los demás me lo tienen que aceptar. Entonces, el niño tiene que en esta etapa, las madres irlo soltando el varón para que empiece a hacer la identificación con el padre. Porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, eso lo vamos a ir mirando más adelante, que empiezan las madres que son posesivas, las madres que no lo quieren soltar. Ese es mi guagua, a los chilenos, ese es mi guagua, yo no, y aquí para arriba y para abajo. Y entonces el niño empieza a sobreidentificarse con la madre. Se sobreidentifica con la madre y pierde entonces en la primera etapa, que es importante, que el niño diga, yo quiero ser como mi papá. Mi papá es el héroe. Para los niños pequeños su papá es su héroe. Amén. Pero a veces cuando el padre no cumple ese rol, el niño pierde eso. No tiene de quién identificarse. Por eso es importante que los padres sean ejemplo. Porque si vamos a hablar de estadística, hay mayores homosexuales varones que mujeres. Amén. Y hay razones. Porque hay padres ausentes, porque hay padres que no son afectivos con sus hijos, y ahí vamos a ir viendo poco a poco, pero que no se me escape ninguno. Entonces, claro, en esta etapa, el bebé a los 2 años y medio empieza a separarse, debe separarse, pero la niña empieza a afianzarse con su madre también, aunque puede tener ya a los 3 años, puede tener lo que llaman el complejo de Edipo del varón y el complejo de Electra de la mujer. ¿Qué se sugiere, por ejemplo, aquí?
que el padre comienza a jugar con su hijo varón. Vamos a jugar, si es que el varón es más fuertecito. Ven, vamos a jugar a la fuercita, vamos a jugar con esto para que el niño empiece a entender de que él es diferente a su mamá. Porque cuando el niño nace, cuando los niños son pequeños, piensan que están todavía unidos al cordón umbilical, que son una extensión de la madre. Y los niños hay que enseñarles que no, hay que empezar a darle independencia. En la etapa anterior, ¿qué es lo que se habla ahí? La etapa fálica, la etapa anal. Es decir, que el niño tiene gratificación cuando hace sus heces. ¿Pero qué quiere decir eso? Que el niño empieza a ser independiente. Quiere decir que el niño empieza a crear una independencia. Mire, Dios lo diseñó, todo es perfecto. Lo que pasa es que nosotros, el hombre, es el que ha dañado lo que Dios hace. El niño empieza a los 2 años y medio, ya el niño empieza a tener controles de esfínter y la mamá le comienza a decir, tienes que hacer aquí, siéntate aquí, empieza la madre a hacer la instrucción de enseñarle. Y esa instrucción es importante. No es una tarea que usted tiene que volársela, es súper importante. 2 años, 3 años, el niño debe aprender a ir a hacer sus necesidades, pero no bajo el control estricto de la madre. Es que es cuando yo quiero y cuando yo te digo y a la hora que yo... No, porque eso también genera otros problemas después en la edad adulta, sino que todo tiene su proceso. Por eso es importante a esa edad empezar a generar independencia. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si el niño, yo creo que este es como el foco de cuando, si lo de anterior estuvo bien, pero aquí hay un foco importante que no lo podemos dejar pasar por alto. Si yo, como padre, en esta etapa, mi hija, las niñas se enamoran de los papás, pero después tiene que volver a hacer la identificación con la madre. Y el niño que está pegado a la madre tiene que soltarlo para que haga la identificación con el padre. Si esto no se cumple, tenemos ya un indicio de un problema que se puede ver después. En la etapa de la latencia, dicen que es una época de calma relativa entre las 2 etapas. Esta etapa es como más calmada. Esta etapa del juego mire, aquí también empezamos a ver conductas. Cuando el niño no tiene la identificación de la etapa anterior, el niño varón empieza a jugar con niñas, y no debería ser. Porque en esta etapa, los varones juegan con los varones y las niñas juegan con las niñas, instintivamente. No es que uno se los diga, ellos solo se buscan. Miren los chiquillos de acá, ellos solo se buscan a jugar. Las niñas yo no las veo por ahí, ellas andan solas aparte. Porque se da instintivamente el juego de los niños con sus roles. Cuando atrás no se ha cumplido, entonces se ve, y ese niño porque juega tanto con las niñas. Pellizquese, algo está pasando. Algo está pasando. Amén. Porque no está bien tampoco. Si de pronto juega un día, no hay problema, pero si es constante el juego, si usted comienza a ver que el niño constantemente juega con un grupo que en esa etapa que no debe ser, ahí hay algo que se está cocinando por ahí. Y la etapa, según Freud, que es la etapa del desarrollo psicosexual, en la etapa genital, dice que es el retorno de los impulsos sexuales de la etapa fálica canalizado a la sexualidad madura adulta. Entonces, en esta etapa, que ya es la etapa del adolescente, el adolescente empieza a mirar, ¿cierto?, quién soy yo, qué me gusta, y empiezan todas esas confusiones, porque se dan confusiones en esta etapa. Ya es como el culmine, si ya yo tengo mi identidad clara y definida, ya el adolescente va definido aquí. Pero si ya yo vengo, es como cuando estudiamos matemáticas. Si usted no sabe sumar ni restar, usted no va a saber multiplicar ni dividir. Yo tengo que tener los procesos básicos primero bien establecidos para poder aprender a dividir. Y más si tengo que hacer fracción y todo lo demás. Entonces, lo mismo sucede aquí.
Si estas etapas no están bien definidas, si el niño, si los padres no hemos hecho el trabajo allí como corresponde, ¿qué pasa? Que vamos a tener entonces dificultades en la adolescencia. Porque el adolescente hay que fortalecerlo en su autoestima, hay que afirmarlo. Entonces ahí las niñas, por ejemplo, van con sus mamás, vamos a arreglarnos el cabello, vamos a poner una mascarilla, hacer actividades que nos gustan a nosotras. Y los varones se van a jugar fútbol, basquetbol, no sé. Entonces eso va propio de las etapas de cada uno y cada persona en la casa cumple un rol, cumple un trabajo. Pero es que hoy en día estamos tan ocupados que no tenemos tiempo. Y entonces estamos dejando que la escuela haga lo que está haciendo, que explicaba la hermana Carolina ayer, ¿cierto? Que comienza a adoctrinar a los niños, que los colegios lo hagan, que el internet lo haga, que la pornografía, porque ya los niños hablan de pornografía en los colegios, y los niños pequeños ya hablan de pornografía en los colegios. Ellos hagan el trabajo porque usted está trabajando 24/7 y no está allí pendiente de la crianza de su hijo, de lo que Dios te ha demandado. Amén. Amén. Entonces, aquí hay un punto que me llama la atención. Hay algo que se llama la terapia hormonal en niños y de los niños transgénero. En Chile esto está muy fuerte, muy fuerte. Ahí el medicamento que se le manda a los niños para hacer este cambio se llama la triptorelina. Ese es el medicamento que le mandan y que está formulado para tratar el cáncer de próstata. No está dado para este tipo de cosas, pero aquí en Chile y en otros países se empezó a usar. Entonces, este medicamento, mire, la FDA dice que no está aprobado para el uso, lo usan como bloqueadores hormonales, o sea, se llama bloqueadores de la pubertad. Los niños, hay una imagen que me regalaron, gracias mi hermano. Los niños están pequeños y no tienen. ¿Usted le da a un niño una llave para conducir el auto? ¿Usted le daría las llaves a su hijo para conducir el auto? No. ¿Usted deja al niño cocinando de 8 o 9 años que cocine solo, que haga todo solo en la casa? ¿Usted lo haría? No. ¿Cierto? Usted o los niños, ahora vamos a votar. ¿Será que veremos algún niño votando el sábado y el domingo? No creo, yo no creo. Sinceramente no creo ver niños de 8 o 10 años votando. Pero no votan, sin embargo. Gracias. No votan, pero sin embargo, dicen los psicólogos actuales o las políticas actuales que aunque él no tenga derecho a votar porque es un niño, porque su cerebro no está maduro, pero sí puede tomar decisiones sobre su sexualidad. Entonces, si un niño de 8 años dice, no, sabes que yo no me percibo como hombre, o yo no me percibo como mujer de 8 años, con solo decir eso, ya, la psicóloga dice, no, este niño es trans, y hay que dejarlo. Y si la mamá se opone a este concepto, entonces hay dos caminos. Se reeduca, porque le llaman psicoeducación, y si no se quiere psicoeducar, se hace demanda por vulneración de derechos. Como dice la hermana Carolina, hay dos caminos. ¿Y qué está haciendo aquí en Chile? La universidad, la católica tiene un programa donde se derivan a los niños a hacer este cambio con este medicamento. Bloqueadores de pubertad. Dice que ni la FDA ni la IPS de Chile dijeron que no está aprobado como bloqueadores de la pubertad. El 95% de los niños que empiezan con bloqueadores de pubertad pasan a hormonas cruzadas. O sea, ¿qué es el bloqueador de pubertad? Como que retrasa un poco el desarrollo. Eso es lo que es un bloqueador de pubertad. Es una inyección que le coloca y retrasa el desarrollo del niño, como que lo ponen en stand-by para que su desarrollo no siga aumentando. Pero las estadísticas dicen que cuando comienzan con estos bloqueadores pasa
a las hormonas cruzadas. Es decir, si es niña, testosterona para que comience a tener condiciones físicas de hombre, y si es hombre, le dan estrógenos para que tenga condiciones físicas de mujer. Es más, este programa tiene fonoaudiólogos, tiene trabajadores, ¿cómo que se llama? Bueno, hay otro grupo de trabajadores allí que comienzan a ayudarlos para fortalecerles en todas las áreas al niño que está en transición. Miren, este medicamento se empezó a usar fuertemente en el Reino Unido. Aquí hay una señora que se llama Hilary Cass, y hizo un informe que se conoce como el informe Cass. En este informe, ella señala que los tratamientos en niños con incongruencias de género se han sustentado en evidencias poco sólidas, estudios de mala calidad, con efectos secundarios que superan los beneficios. Entonces, si un niño no es capaz de decidir por cosas importantes, es más, hasta los adolescentes, hoy quieren una cosa y mañana quieren otra. Hoy les gusta el actor tal y mañana ya no me gusta el otro. Porque eso tienen ellos. No tienen nada definido, están en proceso, están mirando a ver qué me gusta. Y cómo un niño todavía más pequeño puede tener la capacidad de decidir sobre su vida. ¿Cómo? Pero eso es lo que están haciendo. Entonces ella, y mire lo que afecta, para que ustedes, y se lo digo en el nombre de Jesús, porque hemos tenido muchos casos aún en la iglesia. Pero se lo digo en el nombre de Jesús. Afecta a un grupo vulnerable, y mire lo que da ese medicamento da osteoporosis, problemas en los huesos, y son irreversibles. No es que son medio, sino que estos problemas son esterilidad. Produce, mire, además de esterilidad, osteoporosis, tiene problemas cognitivos, o sea, en todo lo que es atención, concentración y memoria, además de problemas mentales. Todo eso produce los medicamentos. Cuando esta señora en el Reino Unido presentó ese informe Cass, se le vino a la gente y se le vino el mundo encima. A ella la tuvieron que, le tuvieron que sugerir que ni siquiera tomara el transporte público allá, porque la tenían ya fichada como para hacerle daño a raíz de ese informe. Porque el Reino Unido hoy por hoy suspendió eso en la red pública. Pero aquí se está haciendo. Aquí en Chile se está haciendo. No se ha suspendido. Hay un artículo que sacó, hay una revista que se llama BioBio Chile, fue la que sacó este artículo, lo sacaron acá en Chile. Y miren lo que dice: en Chile, el Ministerio de Salud informó que en el 2003 entraron 1.202 niños. 1.202 niños que se cambiaron, que están en proceso de transición con este proceso hormonal. Y yo me vi la entrevista a un padre, y el padre decía que a él eso, o sea, que no sabía los padres. Yo tuve la experiencia de ver una mamá llorar cuando la niña dijo que no quería ser niña sino niño. Ella lloraba. Entonces, claro, ¿qué es lo que dice? Que hay que fortalecerles a ellos desde la afirmación a su condición homosexual. Eso es lo que dice. Pero esos padres lloraban y no eran cristianos. Y cuando nos toca a nosotros, eso es muy fuerte. Muy fuerte. El Señor nos ayude y nos guarde. Para este 2024, porque este artículo es de este año, este artículo salió en mayo del 2024, que están pasando por estos procesos hormonales. Y decía un padre que cuando el niño comenzó con los procesos, después el niño se quiso echar, o sea, hay dos casos. El papá había ido anteriormente a la clínica, a la católica, porque esto lo trabaja la católica, y fue porque él quería que lo esterilizaran, o sea, no quería tener más bebés, y la clínica le dijo que no se podía porque ellos no estaban de acuerdo con esa política, pero sí están de acuerdo con hacerle un proceso hormonal a su hijo de 15 años y que él iba a quedar estéril para toda la vida. Entonces decía, la doble moral que se maneja. Esos son testimonios reales.
Y están ahí en esa revista que ustedes la pueden consultar, porque de verdad que impacta cómo juegan con la salud de nuestros niños. Aquí dice, no tengo edad, ¿cierto?, para casarme, ni para votar, ni para conducir, ni para prepararme comida, ni mantenerme solo. Pero dice, ¿y crees que tengo la madurez para cambiarme de género? Como que ponernos a pensar, ¿cierto? Se supone que como adulto me protejas, me guíes por el buen camino y no me dañes. Miren, en la escuela donde estábamos, con la hermana Caro, hubo una niña que ella me dijo, no, es que yo no me quiero ser niña, quiero ser varón. Y la matrona la tomó y la derivó a ese centro. Y ella empezó con el tratamiento hormonal, pero como ese mismo año, como a los 3-4 meses tenía un novio varón. Ya se había arrepentido. Y es lo peligroso que es. Y ella había empezado con tratamiento hormonal. Entonces, aquí de verdad que, como decía el padre, aquí hay una doble moral, porque para unas cosas sí y para otras no. Porque hay como explicaba la hermano Carito ayer, hay un orden, ¿cierto?, que no es del Señor y que tiene una intención, y es dañar y destruir la generación que se está levantando. Amén. Amén. Voy a tomar. Gloria a Dios. Bueno, miren mis hermanos, en psicología, o en la parte de salud mental, hay unos manuales que se llama el DCM. El DCM, este año es el DCM-5 y el CIE-10. El trastorno, bueno, antes se consideraba que la homosexualidad entraba como un trastorno, una enfermedad. En el año 73 se sacó, y lo sacó el manual, los psicólogos, los psiquiatras americanos lo sacaron como una enfermedad. Y también la Unión Europea con el CIE-10, que era en ese entonces. Pero no lo sacaron porque había criterios científicos. No fue por eso. Desde los años 70 al 73 hubieron marchas que fueron en Estados Unidos y se dieron fuertemente para que estos psicólogos, estos psiquiatras sacaran la homosexualidad del manual de trastornos mentales. Ideológico, era político, ideológico, sin bases científicas, y por eso ellos lo sacaron. Pero mira, a mí me llama la atención porque en esta investigación me encontré con este señor que se llama Robert Spitzer, que era un médico americano, psiquiatra, y él fue de los que impulsó que la homosexualidad se sacara del DCM-3. Pero resulta que este caballero comenzó a hacer estudios y encontró en el 2003 y se presentó 200 personas con la condición homosexual. ¿Y sabe qué hizo él? Dice que el 66% de los hombres y el 44% de las mujeres cambiaron su orientación homosexual a heterosexual. Entonces, ¿qué hizo él? Se arrepintió, dijo, no, yo como que me equivoqué, y presentó otro informe en el 2003. Este mismo señor que impulsó que sacara del manual, lo sacara, él mismo hizo un informe en el 2003 y después pidió perdón, pero no perdón por haberlo hecho, sino perdón por el daño que había hecho en la humanidad con todas las personas que tenían la condición de homosexual. Y esto, vea, caballito, para que usted sepa, porque de verdad que ellos quieren meternos a nosotros que todo esto es normal, pero sabemos nosotros en el Señor que no es normal. Amén. Y mira lo que dice él: como la mayoría de los psiquiatras, yo creía que la conducta homosexual solo podía ser resistida y que nadie podía realmente cambiar su orientación sexual. Ahora yo creo que eso es falso. Algunas personas pueden y de hecho cambian. Y allá arriba dice que no solamente fue con terapia psicológica, sino dice que fue terapia psicológica y espiritual. Porque está demostrado que quienes están y quienes buscan al Señor pueden lograr un cambio, porque no sabe que es Dios quien cambia. Gloria a Y Dios. hasta la ciencia lo reconoció, porque ese Señor lo reconoció. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es la otra caballito de batalla que dice este grupo?
que es que ellos hay que reconocerles su condición porque ellos tienden al suicidio, porque la gente los rechaza y todas estas cosas. Pero se ha demostrado que aún ya siendo reconocidos homosexuales en estos estudios, dice que se reconoce que ellos son 30 veces más depresivos que la comunidad heterosexual. 30% más depresivos, que tienen un 27% más de padecer de otras enfermedades también de salud mental, que tienen un 50% más de predisposición a consumir sustancias y drogas. Por encima de la población heterosexual, ahí están los estudios. Y también miren el índice alto, y de verdad que los he conocido, el 61% de contraer enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque ellos tienen una vida promiscua. Porque ellos tienden a tener una vida promiscua. Y aquí hay otro estudio que lo corrobora. En el 96 se realizó un estudio con 2.583 personas en Australia y decía que el 10% de ellos había tenido en su vida 501 parejas sexuales. Entre 501 y 1.000 parejas sexuales. O sea, una cifra que da como miedo, ¿verdad? Por eso es que ellos tienden a tantas enfermedades, y eso yo por nombrar el VIH, pero hay una cantidad de enfermedades que están asociadas a ello. ¿Qué es lo que dice entonces? ¿Qué es lo que está diciendo el mundo con la red psicológica? Que se haga la terapia de afirmación gay, que se llama la terapia GAT. Eso es lo que nos están pidiendo. Y en muchos países se está poniendo ley. En Colombia hace 2 meses me presentó en el Congreso, pero gracias a Dios se cayó esa afirmación. Es complejo y se está dando en muchos países. Pero bueno, aunque se dé, yo me ponía a ver, no importa, o sea, aunque se diera, está el Señor. Amén. El Señor no tiene barreras. Pero no solamente, y el Señor actúa a través de ¿quién? De su iglesia. A través de su iglesia. De una iglesia que tiene que ser amar. Una iglesia que tiene que amar a las personas que tienen esta condición homosexual. Y no juzgar, sino amar. Y vamos a mirar, vamos a seguir. ¿Cómo podemos entonces definir la sexualidad desde esta área de la psicología y desde una mirada de la parte cristiana? Este señor se llama Richard Cohen. También puede encontrar su bibliografía en internet. Él dice que la homosexualidad es un síntoma. Él habla que la homosexualidad es un síntoma y dice, es un síntoma que se da por 3 razones. Una, porque es una reacción frente a traumas infantiles o heridas no sanadas. 2, es una necesidad de amor no satisfecha del padre del mismo sexo. 3, es un impulso reparativo. Porque usted sabe que el ser humano tiende a buscar como mecanismo de defensa, es algo como intuitivo. A una persona le fallece un familiar y un mecanismo de defensa, por ejemplo, la negación. Uno dice, no se murió, yo lo estoy viendo, está más muerto. Pero el cerebro está tratando de adaptarse a un impacto psicológico fuerte. ¿Y qué hace mi cerebro? Busca un mecanismo de defensa. ¿Y cuál es ese mecanismo? Negación. Entonces, el cerebro busca, cuando no tiene esta necesidad satisfecha, busca reparar inconscientemente esa necesidad de afecto del padre del mismo sexo, porque generalmente es así. Amén. Bueno, vamos a ir avanzando y voy a explicar con detalle. Entonces, la homosexualidad es una condición basada en la emoción o en emociones, una necesidad de amor del padre y pares del mismo sexo, necesidad de identidad de género y temor a la intimidad con alguien del sexo opuesto. Voy a ir para después explicar. Es un desorden afectivo del mismo sexo. ¿Por qué? Porque hay un desapego de esa persona. ¿A qué? Al padre. Al padre del mismo sexo. La mujer a su madre y el varón a su padre.
Y si usted, yo quiero que usted haga un ejercicio mental, que nosotros siempre conocemos a alguien con una condición así. Piense en esa persona, piense cómo esa persona tiene esa relación con el padre, si es el caso de un varón, o si es una mujer, cómo fue esa relación con la madre. Y usted se va a encontrar de que este principio se cumple. Yo los he encontrado en todos los casos, no he encontrado el primero en que no se cumpla. Yo no lo he encontrado, a lo mejor usted lo encuentre, pero yo no lo he encontrado. Entonces hay una constelación que dice este señor Richard Cohen, y ahí vamos a hablar así de los factores que influyen, porque no es que una condición, si se da una de estas condiciones ya la persona va a ser homosexual, no, es la suma de varios factores pueden predisponer a una persona a que presente una condición homosexual o una condición de atracción al mismo sexo. ¿Cuál es la primera que se presenta aquí o que nos presenta este autor? Se llama traumas intergeneracionales. Hace poco nosotros estuvimos hablando sobre este punto, ¿cierto? Los traumas intergeneracionales, recuerden que son conductas que se repiten de una familia en otra. Por ejemplo, los vínculos afectivos. Y les voy a traer una memoria. Yo tenía en mi memoria un caso que tuve que vivir o ver de una madre que ella en su infancia quedó huérfana de ambos padres. Y ella tiene ahora su hijo, y resulta que ella, cuando ella quedó huérfana a edad muy temprana, el cuidador que la adoptó a ella la maltrató mucho. Ella recuerda esas situaciones y ella llora, o sea, realmente fue muy fuerte para ella. Entonces, la relación que ella ha hecho con su hijo ha sido que ella lo está supuestamente preparando para que por si ella se muere, él no sufra. Entonces ella no está haciendo vínculo afectivo con el niño. Ella lo que está haciendo con el niño es que lo enseña a hacer, a barrer, a cambiar, a hacerlo bien, a hacer de todo, porque ella no quiere que si ella llegase a morir, él pase trabajo. Entonces fíjense cómo cuando uno no tiene cosas resueltas en sus procesos de su infancia, cada uno de nosotros, cuando yo como padre no tengo resuelto algo de mi infancia, cómo eso me repercute en mi crianza con los hijos que Dios me ha dado. Entonces, esos son traumas intergeneracionales que no se generan vínculos. Hay cosas sin resolver, pautas de crianza que se repiten, conductas que se normalizan entre una familia y otra, conductas violentas. No es que él es así, pobrecito, es que se pone bravo cuando no le dan de comer. Entonces hay que dejarlo al papá. Pero cuando yo dejo que un padre se ponga bravo, estoy haciendo un problema y que el padre grite y sea agresivo. Estoy afectando dos formas. Si es un niño varón, el varón va a decir, no, es que mi padre es violento, mi padre es agresivo, yo no quiero ser como mi papá. Entonces, ¿sobre quién? Me comienzo a sobreidentificar con la madre. Mamá, aquí estamos los dos. Nosotros somos las víctimas. Entonces se asocia con la mamá, se une con la madre, el varón. Y se identifica con quién, con ella, y pierdo mi identidad masculina. Entonces mire la importancia. A veces encontramos madres que son dominantes, porque eso también afecta. Como dicen en la tierra de mi esposo, que ella canta la gallina y no el gallo, algo así. Hay hogares donde la gallina es la que cacarea y el gallo queda callado. Uno se ríe, pero es verdad. Y estamos ahora en la era del feminismo, donde el hombre ahora también, hasta el hombre ha perdido identidad. Hay un psicólogo canadiense que habla de que el hombre, habla sobre eso, de que el hombre en este siglo no se reconoce su identidad como hombre, porque los feministas lo han apacado tanto y todos estos movimientos que los varones no saben cómo comportarse. Entonces hasta en las series de televisión vemos a los hombres sensibles, los hombres lindos. Ya no vemos el hombre de los 70 que era masculino, porque ya se está perdiendo eso,
porque eso es violencia y eso genera y eso daña y eso sigue estigmatizando el rol de la mujer que sufre por un hombre que es violento. Entonces, los traumas intergeneracionales. El segundo, que es bien importante, es el temperamento con que viene el niño. Hay estudios que muestran que las personas con condiciones de atracción al mismo sexo tienen un temperamento hipersensible. Son hipersensibles. Y son niños que tienden a ser como más para las áreas artísticas, sobre todo el varón, hablando de los varones más que todo. Son más sensibles. Entonces, si alguien les trata mal, él enseguida se lo pega a pecho. Porque como tienen problemas de autoestima, porque no se reconoce, son hipersensibles. Entonces, ese temperamento los desfavorece, porque se vuelven introvertidos, se vuelven melancólicos, todos se lo toman para sí. Y las conductas de padres generalmente son niños que están dentro de círculos de padres que son agresivos. Entonces, eso va distanciando cada día más la relación paterna con el niño. Las heridas heteroemocionales. Esas heridas son las heridas que genera el padre del sexo contrario. Por ejemplo, una madre que no genere vínculo con su hijo varón, porque también sucede, o el padre que no genera vínculo con su hija mujer. Estas son heridas que se pueden dar. Por ejemplo, de hombres con vínculos malsanos, dice hombres con vínculos malsanos con las madres, como estábamos viendo ahorita. Mujeres que tienen esposos maltratadores y dominantes, bueno, eso ya puse el ejemplo. Los abusos, abandonos y culpabilización. Esas son las heridas heteroemocionales. Las heridas homoemocionales son heridas que también se dan, lo que estábamos hablando ahorita, con el padre, ¿cierto?, del sexo, del mismo sexo, que se dan con el padre, que no hay vínculo afectivo, padres que de pronto no le dicen a los hijos que los aman, porque es que si yo le digo que lo amo, lo daño, o padres que están todo el tiempo dañando con la palabra a su hijo. No es que tú pareces una niñita llorando al niño varón. Eso daña su mente y daña su corazón. Y eso son como marcas, como lo que hablamos al principio, son como marcas que llegan al cerebro. Entonces, mucho cuidado hasta con lo que decimos, porque a veces que la palabra es como espada, ¿cierto?, que golpea y que daña. Que Dios nos guarde. Conflictos entre hermanos también se da como una de las esferas que puede afectar esta condición. Heridas relativamente a la imagen corporal, niños que de pronto por su condición física, genética, son más delgaditos, no son tan fornidos, no se sienten competitivamente bien con respecto a sus pares. También puede generar sentimientos de baja autoestima, ¿cierto? Y se puede generar heridas, bullying, como se llama también a nivel escolar. Y eso también puede hacer una disminución en la identidad del niño y de la niña. Otro tema, el abuso sexual, y ese es uno de los más importantes. El abuso sexual. La mayoría, de los casos que yo he tratado con personas con homosexualidad, han sido abusadas. La mayoría han sido abusadas en sus primeras etapas de infancia. Y eso también crea una aversión al sexo contrario. Entonces, es fuerte, es algo fuerte que daña al niño. Y no es solamente por el momento, sino que se perpetúa por el tiempo en el niño. Entonces, aquí también nosotros como padres tenemos un trabajo que hacer. Y es siempre tener prevención, a enseñar, porque eso es lo que Dios nos ha mandado. Amén. A veces somos muy confiados, permitimos gente que entra a la casa sin yo saber quiénes son, o que duerman con mis hijos. Es que si en mi casa llega alguien, yo voy a dormir con mis hijos y allá le dejo el cuarto. Mis hijos no duermen con nadie, sino con nosotros. Y eso tenemos que aprenderlo, porque la mayoría de los abusos de los niños ocurre por personas del mismo núcleo familiar, del mismo círculo familiar. Uno le tiene miedo al de afuera y es el de adentro el que te está haciendo el daño. Es el de adentro.
porque nos confiamos. Entonces tenemos que aprender, enseñar al niño desde pequeño las partes de su cuerpo, cuáles son los genitales, todo eso. ¿Por qué los niños cuando son abusados, por ejemplo, los niños cuando sufren abuso no confiesan el abuso? Porque los confunden. Ese adulto que abusa de ellos los confunde porque el cuerpo tiene placer. El cuerpo fue diseñado para sentir placer. Las áreas genitales sienten placer, así sea un niño pequeño. Entonces, si el niño pequeño siente placer, o si hay una necesidad, si de pronto ese padre en esa casa no le da afecto al niño, pero llega el tío que aparentemente es cariñoso, no, ese tío es más cariñoso, le da juguete, le da comida, pero le da todo eso, pero por detrás te está haciendo daño al niño. Y el niño se acerca porque como hay una necesidad afectiva que no está siendo satisfecha por el padre, entonces él acude al tío que le dice que lo quiere. Y se deja hacer cosas que no debe hacer porque no se le ha hablado a él. Tengamos cuidado, iglesia. Tengamos cuidado con lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Mire, a veces también veo que permiten el beso en la boca a los niños. Eso no se debe permitir. Usted me va a disculpar si aquí alguno lo hace, no se debe permitir. Entre la boca y el clítoris hay más de 6,000 conexiones que se afectan el uno con el otro. Imagínense. Terminaciones nerviosas que se conectan de la boca al clítoris. Así que, eso es para los parejas, pero no para que lo tengamos con nosotros, con nuestros niños. Porque se vuelve costumbre. Entonces, el niño que se acostumbra a besar en la boca al tío, a la tía, al otro y aquello y al otro, ¿cómo va a diferenciar lo que no es correcto si tú le estás diciendo que eso es permitido? Entonces, ponga límites. Tienes que poner límites. Que no se sienten las piernas de nadie. Tú tienes que poner límites. Porque te voy a decir algo. Cuando el niño es abusado, ¿sabe a quién culpa? Dígalo. A los papás. Y tú puedes decirle toda la justificación del mundo. Yo no me di cuenta, yo no estaba, yo estaba trabajando, yo pensaba, yo creía, pero el niño siempre va a tener aquí, es que mi papá no se dio cuenta, es que mi papá no me cuidó. Entonces que el Señor nos siga ayudando. Amén. Las heridas sociales. Estas son importantes, pero bueno, yo no las tengo como tan relevantes, que son estas cosas que le dicen a los niños, también como el tipo bullying, que el chico peleón, que la niña peleona, que la niña machorra, porque hay niñas que de pronto físicamente son más fornidas, entonces comienzan esas heridas sociales también a generar dolor en esa niña, heridas, porque todo son heridas. Todo lo que hemos hablado son heridas que se empiezan a gestar en ese ser, en esa persona. Heridas culturales y otros factores. Voy a pasar. Miren, la severidad de estas heridas en cada categoría tendrá un impacto directo a lo largo del tiempo y requerirá mayor esfuerzo para sanar. Si yo entiendo que una persona con una condición, una atracción hacia el mismo sexo, es la consecuencia de heridas por cualquiera de estos factores o por la suma de todos estos factores que hemos visto, entonces yo tengo que tener una mirada diferente hacia ellos. Amén. Tengo que tener una mirada de amor hacia ellos. Tengo que tener una mirada de restauración hacia ellos. Porque el Señor restaura, pero ¿a través de quién? ¿Quién tiene que hablarle? ¿Quién le tiene que hablar a ellos? Sino nosotros. Nosotros somos los que estamos llamados para hablarle a ellos. Entonces, el conflicto emocional que se surge aquí, claro, aquí vemos la imagen del niño que se sobreidentifica con la madre, hasta en el vestir. Pero con el padre, con quien debe identificarse, no se entiende. Y se comienza a generar una distancia, un rompimiento de afectividad entre el niño y el padre. Y sabe que llega un momento que al niño ya no le importa. Ah, no, mi papá, sí, ahí está ese señor, ahí está ese viejo allá. No me importa que mi papá me diga algo ya. El niño ya perdió la confianza. Ya no le interesa que el padre le diga algo. Porque se rompe ese vínculo afectivo con él.
Lo mismo sucede en el caso contrario, se identifica con el padre, las niñas. Cuando ven de pronto madres que no están allí, están en la casa pero no están presentes tampoco. O madres que he encontrado, yo tuve una experiencia de trabajar con una pareja homosexual de lesbianas. Fue complicado. Pero yo les dije al principio, creo que una vez lo comenté aquí, yo les dije que yo era cristiana. Fue lo primero que les dije. Yo dije, pues sigo que es cristiana, que soy cristiana al tiro. Dicen que no. Yo tenía esa esperanza, pero ya dijeron que sí. ¡Ah, qué bueno! Yo digo, ay, Señor. Yo dije, bueno, vamos a trabajar. Como estábamos trabajando, yo decía, no es fácil. No es fácil. Pero comenzamos a trabajar. Yo digo, pero ustedes me permiten orar. Sí, claro, ¿cómo no? Vamos. Y ellas oraban conmigo. Y cuando comencé a preguntarle a ella sus situaciones de por qué eran así, hermanos, se cumplían estas condiciones. Unas venían de padres que la habían abusado, su papá fue ausente, no estuvo presente, fue violento y ella se identificó con su madre. O sea, todas estas cosas se cumplen, hermano. Se cumplen. En la otra oportunidad también en pandemia tuvo una muchacha que vivía allí, también era homosexual. Y trabajamos porque tenía crisis de pánico. Y cuando terminamos de trabajar, el último día me dijo, yo quiero que usted me hable de ese Cristo que usted conoce. Y el Señor me permitió ahí evangelizarle. ¿Sabes? Yo le hablé del Señor. Y esa niña lloraba. Porque después contábamos, no la vi más, pero yo sé que algo quedó sembrado en su corazón. Algo hizo Dios. Uno siembra, ¿verdad? Como dice la palabra, algo pasará allí en algún momento, no sé. Pero ella misma pidió que le hablaran del Señor. Entonces, vamos terminando. Mis hermanos, yo sé que están cansados. ¿Quiénes dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén, amén. Entonces, las heridas homoemocionales son dadas por el progenitor del mismo sexo. Cuando este progenitor es frío, distante, ausente, de pronto es pasivo, abusivo o no disponible. ¿Qué genera en el niño? Ya para ir concluyendo, sentimientos de separación. Vamos a ir ya concluyendo lo que hemos hablado. El factor común es la ruptura en el vínculo con el padre del mismo sexo. Ese es el factor común tanto en el homosexual varón como en la homosexual mujer. Se experimenta una herida en ese niño. Hay una dificultad y es que hay una falta de voluntad del niño con relacionarse con ese padre que le generó esa herida. El efecto puede ser duradero. La tragedia que la conducta del padre del mismo sexo llega a ser irrelevante para el niño. Y aunque este padre le ofrezca amor. Entonces ahí está como dice el meollo del tema. La condición homosexual entonces es un déficit en la capacidad del niño de relacionarse con el padre del mismo sexo y que es transferida a miembros del mismo sexo en general. O sea, como no me relaciono con mi padre, yo busco entonces la compensación con el otro varón que está al lado. A ver si ese varón me puede ofrecer el amor que mi padre no me dio. Aunque ellos lo hacen de manera inconsciente. Si el vínculo se rompe, las necesidades que se satisfacen normalmente por medio de ese vínculo permanecen insatisfechas. Siempre habrá necesidad, siempre habrá hambre de ese amor que el padre o la madre no te dio. Y se excluyen de manera defensiva. Voy a ir concluyendo, voy a seguir acá. Vamos al último punto. ¿La homosexualidad se puede cambiar? Entonces, en conclusión, ¿ustedes qué dicen? No les escucho, hermano. Soy yo la... Amén. Primero, no hay evidencia científica. Segundo, la atracción hacia el mismo sexo simple. Nadie decide ser homosexual, porque eso es lo que también tenemos que entender. La gente no decide serlo, sino que es un producto de lo que ya vimos, de esos traumas y de esa separación con el Padre. En Dios hay esperanza y hay libertad. Amén. Y sanidad para aquel que elige cambiar esa orientación. Amén. ¿Cuáles son los puntos a seguir para que una persona pueda alcanzar esta libertad? Primero, conocer el amor de Dios. El amor de Dios que excede todo conocimiento, dice la palabra.
Amén. Gloria a Dios. ¿Cierto? Y el amor de la iglesia, que la iglesia tiene que ser amorosa con ellos. Amén. Descubrir la causa y la raíz de esa atracción al mismo sexo. Tiene que haber en esa persona una motivación personal. El tratamiento puede ser efectivo a través de distintas terapias y activar las redes de apoyo. O sea, ellos solos no pueden. Por eso es que la iglesia tiene que estar aquí al pie. Cuando las causas se manifiestan y se curan, y cuando las necesidades insatisfechas se cumplen, se experimenta la identidad de género y se dan deseos heterosexuales. Amén. Amén. Me gusta, quiero ir terminando y aquí dice en Lucas capítulo 4 versículo 18, decía el Señor Jesús cuando entró a la sinagoga, cuando empezó su ministerio, él decía, él leyó, aquí está parte de la palabra, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a qué cosa, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor. Y que el Señor vino a sanar, hermano. El Señor vino a sanar. El Señor vino a sanar. Y el Señor te use a ti y me use a mí. Y no necesita tener aquí un título ni un cartón, no, Señor, no, eso no lo necesita. Solamente el Espíritu del Señor, solamente el amor del Señor, para poder hablarles a ellos de que hay un Cristo, que si hay una necesidad afectiva, Dios lo llena todo en todo. Que si hay un dolor, el Señor puede curar ese dolor, porque dice que Él sana las heridas de los que están quebrantados, de los que están adoloridos, ¿cierto? Entonces tenemos que abrir nuestra boca, hermano, y abrir nuestro corazón. Amén. Dios es el amor del beso de nuestra madre y el fuerte y cálido abrazo de los brazos de nuestro Padre. El distanciamiento defensivo respecto a alguno de los padres, o sea, esta situación también es el distanciamiento defensivo respecto a Dios. Los hijos ven a Dios a través de nosotros. No lo podemos olvidar. Yo predico en mi casa como yo soy, con mi ejemplo, cómo me comporto, cómo soy con mi esposa, cómo soy con mi esposo. Así predico yo al Señor. Esa es la mejor predicación que nosotros podemos tener. Dios les bendiga a mi hermano. Amén. Hermanos, si alguien tiene una pregunta, pues la puede traer y acá se nos puede estar resolviendo. No se quede con esa pregunta. Aleluya, gloria al Señor. El Señor nos ha sido refugio de generación en generación. Le damos gracias a Dios porque el Señor quiere levantar una generación sana.